Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Por eso hoy vamos a continuar con la serie de mensajes. Ustedes se recuerdan la serie de mensajes que estábamos en estas últimas 3 o 4 semanas antes de la Pascua en la que estábamos ministrando. ¿Se recuerda? ¿Alguien se recuerda o tienen sus apuntes? ¿Qué era lo que estábamos enseñando, aprendiendo las semanas antes? ¿Cuál era la serie? ¿Alguien se recuerda de aquí, de los buenos hermanos aquí que vienen a aprender? Las iglesias, ¿verdad? Las iglesias, ¿no es verdad? Los mensajes o las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. ¡Wow! Entonces, estamos viendo aquí que Jesús mismo, Él está pasando revista a las 7 iglesias en este caso, pero que estas 7 iglesias en cierta forma representan la iglesia universal, o sea, todo el cuerpo de creyentes. Y no solamente más allá que son iglesias literales, históricas, que existían en ese tiempo, representan toda la iglesia de todos los tiempos y representan también la iglesia de hoy. Y eso me da un mensaje a mí, porque nos representa a nosotros como iglesia. O sea, Jesús cuando le está hablando a estas iglesias, a las cuales él pasa revista y en base a la revista les da un diagnóstico, también Jesús hace lo mismo en todos los tiempos de su iglesia y en cada una de las iglesias locales. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Fue Él quien la compró a precio de sangre. No fui yo, no fuimos nosotros. Fue Él. La iglesia es de Cristo. Por lo tanto, a Él es el que más le compete ver la salud en la cual una iglesia se encuentra. Y en base a hacer ese chequeo de la salud de la iglesia, darle el diagnóstico y junto con el diagnóstico, como todo buen médico, decirle qué es lo que tiene que hacer. Y eso a mí, hermano, me viene bárbaro. Porque yo necesito que el médico espiritual me revise y me diga, mira, Hugo, esto necesita tener un cambio, esto necesita tomar otra dirección, aquí tienes que ajustar esto otro, para que no ocurra esto en tu vida, ¿no es cierto? Cuando vamos al médico, el médico te suspende los chicharrones, te suspende muchas de las cosas, ¿por qué? Porque dice, mira, si continúas con los chicharrones, si continúas con esa comida así, en cualquier momento no te sorprendas de que te venga un derrame o que pase algo contigo, no te sorprendas. Pero si dejas los chicharrones y si dejas todas las otras cosas, no le demos solo los chicharrones, ¿qué otra cosa hay que produce también? ¿Pupusas son malas para la salud? ¿Son malas las pupusas? Sí, la gaseosa, ¿verdad? Esa ya, pero si no las dejas, pero ahora si tú haces un cambio, de seguro vas a sentir la diferencia. Y el tema está en lo siguiente: ¿de qué sirve que el médico te dé un diagnóstico? ¿De qué sirve que el médico te diga lo que tenés que hacer? Y solamente por recibir el diagnóstico vos te vas a sanar. ¿Verdad que no? No, es por comenzar a poner por práctica, a vivir aquello que el médico te está diciendo que debe hacer. Y bueno, y el médico de nuestro espiritual es Jesús, es Cristo. Y hoy le va a hablar a la iglesia de Sardis, no a nosotros, a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad en el tiempo bíblico que había tenido enorme éxito, había sido muy rica, había sido una ciudad muy importante, pero que había perdido esa riqueza y esa relevancia, pero sin embargo vivía de la fama del pasado.
¿no es verdad? Vivía de aquel tiempo glorioso que habían vivido. Pero para que nosotros entremos en contexto, vamos a ir al libro de Apocalipsis o Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo primero, comenzando del primero hasta el 6. Y el título de ahí en la Biblia dice claramente el mensaje a Sardis. A Sardis. El mensaje, ¿a quién? A Sardis. A Sardis. A la iglesia que estaba, la iglesia local que estaba en la ciudad de Sardis. Vamos a ponernos de pie el que pueda para leer la palabra de Dios, por favor. ¿Sí? Ponemos de pie y vamos a ver qué es lo que Jesús tiene que decirle a la iglesia de Sardis, que de seguro el Señor va a tener algo que decirme a mí también mediante esto, a nosotros. Dice así. ¿Listos? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias porque esta es tu palabra y no la mía. Y gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo, al cual le ruego que sea el que enseñe, comenzando por mi vida y la vida de cada uno que está aquí. Vino esta mañana con un corazón dispuesto, con un corazón puesto delante de ti como un suelo, como una tierra fértil para que la semilla sea plantada y en el poder de tu Espíritu Santo dé fruto. Tu palabra es suficiente, es viva, es eficaz y cumple el propósito por el cual es lanzada. Y así te ruego que esta mañana sea y que salgamos de este lugar, Señor, diciendo Jesús es maravilloso, Cristo es glorioso, gozándonos en Él y buscando cada día más crecer en santidad para tu gloria, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Qué tremendo mensaje. Solamente de leer estos versículos, solamente con leer estos versículos a uno como que lo sacude, ¿no es cierto? A uno como que, wow, esto es fuerte. Es muy duro la corrección que el Señor hace, el diagnóstico que Jesús le da a esta iglesia. Le dice que está muerta, hermano. Y esto nos muestra algo a nosotros que es importante porque le dice, están muertas, mas ustedes creen que están vivos. Y esto en nuestra vida, en aquello que podemos nosotros ver en lo físico, se puede ver como aquel tipo de enfermedades que sin darnos cuenta van matando en silencio. No hacen ruido, no duelen al principio, pero cuando se descubren, ya es demasiado tarde. Tristemente eso es más común de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no es cierto? Por eso es que hay rutinas, ¿verdad?, que nos mandan a hacer en diferentes etapas de la vida médicas, para que nosotros hagamos y en base a eso veamos que ninguna de estas enfermedades silenciosas sean las que estén trabajando en nuestra salud. Pero esto mismo, más allá de no ser una enfermedad física, era lo que le estaba ocurriendo a esta iglesia en la ciudad de Sardis.
Esta iglesia, mira qué importante esto, porque las iglesias que hemos visto hasta ahora eran iglesias perseguidas, eran iglesias que sostenían o promovían herejías. Y no le dice de esta forma a Sardis. Sardis no estaba siendo perseguida, Sardis no estaba promoviendo o enseñando herejías, no había dejado entrar ninguna falsa doctrina a su iglesia, pero sin embargo estaba muerta sin saberlo. Y lo más peligroso, ¿sabes qué es? Lo más peligroso es que todos pensaban que esta iglesia estaba viva. Y para que esta iglesia vaya como recibiendo el mensaje de una manera como lo que debe de ser, como la palabra de Dios, como Cristo mismo enviándosela. Si nosotros miramos las otras cartas que hemos leído, Jesús siempre se presenta de alguna manera a estas iglesias. Y en esta presentación que él hace, él muestra algo de su carácter, de quién él verdaderamente es. En una de las 7 cartas, Jesús se presenta con un aspecto de una manera, pero en este caso, en la iglesia de Sardis, él se presenta de una forma directa que va en congruencia con la situación que la iglesia de Sardis estaba viviendo. A la iglesia de Sardis, aquella que tenía el nombre de vivir, pero estaba muerta, mira cómo Jesús se presenta a ella. Le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es el que te envía este mensaje. Y los 7 espíritus en este caso, como dice, de Dios, lo que en realidad está haciendo referencia es a la plenitud del Espíritu Santo. O sea, Jesús le está diciendo a esta iglesia, mire, el que tiene la plenitud del Espíritu es el que te va a decir lo siguiente. Y no es de extrañarse porque Jesús es Dios y la plenitud del Espíritu es Dios. Ahora, ¿por qué 7? Bueno, 7 en cierta forma tuviste que hay números que tienen un cierto significado. En este caso 7 se lo alude a la perfección de Dios. Y si vamos también nosotros a Isaías, en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, nosotros vemos que cuando se le hace referencia al Espíritu de Dios, o sea que es Dios mismo, se nombran también 7 aspectos de esto, o 7, vamos a decir, rasgos del carácter de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu en plenitud. Y le dice en cierta forma, ustedes están pretendiendo vivir sin Él. Tienen actividades, tienen estructuras, tienen logísticas, tienen muchas cosas, pero no tienen mi espíritu, dice el Señor. Y eso nos hace pensar algo. Yo mientras estaba preparando este sermón, yo me ponía a pensar algo, hermano. ¿Qué sería de nosotros como iglesia si no tuviésemos luces, proyectores, parlantes, púlpitos, todo esto, este local, y donde tendríamos que ir los domingos o los días de semana para congregarnos sea una cueva, como ocurre en muchos lugares, o escondidos, en donde no podamos tener instrumentos o cosas para cantar, sino que sean los instrumentos, nuestras voces adorando al Señor, porque no podemos hacer mucho ruido. Esta iglesia tenía absolutamente todo lo que alguien podría decir que es una iglesia llena de la vida. Pero Jesús le dice lo contrario. Y le dice el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué son estas 7 estrellas? Bueno, acordémonos que se le está escribiendo a 7 iglesias, ¿no es verdad? Las cuales representan la totalidad de la iglesia. Pero las 7 estrellas, cuando hace referencia a las estrellas, son los líderes, pastores, quienes dirigen las iglesias locales. En este caso, a quien dirige la iglesia en Sardis. Como en cada uno de los mensajes, tú vas a ver que hace referencia a lo mismo. Si vas a Apocalipsis 1:20, anótalo, después lo puedes leer.
Jesús sostiene justamente esto. Y nos dice que Jesús sostiene a los líderes en su mano. Pero en Sardis había sucedido algo. Los líderes se habían dormido. No estaban cumpliendo con aquello que deberían de cumplir. Y esto nos muestra algo. Que Jesús es quien tiene a su mano no solo a toda la iglesia local, sino también al liderazgo de una iglesia. Porque vuelvo a repetir algo que debemos recordar constantemente. La iglesia es de Cristo, es de Él. Cada uno de nosotros somos su iglesia. Y Él es quien tiene a cada uno en su mano. Y sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Desde aquel que se convirtió ayer y fue alcanzado por Cristo, hasta aquel que se convirtió hace muchos años. Él es quien lo tiene en su mano porque son de Él. Sardis no sufría persecución, no sufría herejías. Fácilmente se podría decir que era una iglesia que estaba siendo bendecida por Dios. Sin embargo, no era el baluarte de la verdad como debe de ser la iglesia, no era la luz del mundo, sino que había ocurrido lo contrario. Se había dejado moldear por la cultura. En lugar de ser una iglesia que moldea su entorno y no se deja moldear, estaba ocurriendo diferente. La cultura de su entorno, aquellas cosas que eran comunes en Sardis, se estaban metiendo dentro de las iglesias. Tenía apariencia, pero no tenía esencia. ¿Y saben qué? Esto es importantísimo, porque lo más importante o lo más peligroso no es estar enfermo. Lo más peligroso no es estar mal, sino es más peligroso estar mal y pensar que se está bien. ¿No es cierto? Sí. Estar mal, estar siendo consumido por dentro, acabado, pero uno pensar que está todo bien. Y eso ocurre a veces, hermano, en el matrimonio. ¿No es cierto? Generalmente nosotros los hombres somos como más despistados en ese aspecto. Siempre nos preguntan, ¿cómo está el matrimonio? Para nosotros siempre está todo bien. ¿No es cierto? Hombre, ¿sí es verdad o no? El que es casado, ¿no? El que no es casado todavía no. ¿Cómo está el matrimonio? Está todo bien. Ahora, cuando le preguntas a la esposa, a veces la cosa cambia. No, mire, no me escucha, no es atento. ¿Sí o no? Y a veces nosotros, el hombre en su general, como que mira otras cosas, ¿no? Para él, mientras haya comida en casa, esté en paz y haya buena intimidad, ya está todo bien. Pero la mujer hay otras cosas, ¿no es cierto? Que necesita, que para nosotros tal vez no son igual de importantes. Y cuando nosotros como hombres no prestamos atención a las alarmas que se empiezan a entender, que empiezan a avisar virus, que empiezan a decirnos, ¿no es verdad? Hay algo que yo siempre que tengo la oportunidad lo comento cuando se da la situación, ¿no? Que empieza, de repente el hombre está en el trabajo y la esposa empieza a llamar. Y justo hablábamos eso el otro día con Axel. Y vas a llegar, vas a venir, o si no, o llaman en medio del trabajo, ¿verdad? Y esto ocurre muchas veces. Con ningún hombre de los que está aquí ha ocurrido esto, pero con otros sí, ¿verdad? Que le dice, ya de nuevo, no sabe que estoy trabajando, ya de nuevo me está llamando. Mejor no contesto. O sea, como que en el caso molesta, como que, por lo contrario, hermano. A ti te tendría que llamar la atención cuando no te llama. Cuando no te está preguntando, ¿y ya vas a venir? Ahí vos tenés que abrir los ganchos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay alertas que tenemos que decir y muchas veces nosotros, está todo bien. Pero las alarmas ya se encendieron hace rato y empezó el fuego, hermano. Y cuando nos damos cuenta,
ya se quemó la casa. Es que estoy trabajando, es que tengo que trabajar. Sí, es verdad, tenemos que trabajar, pero hay que cuidar el jardín. Hay que regarlo. Ahora viene la primavera, hermano. Hay que regarlo, hay que, ¿verdad? Cuando está el carbón medio, cuando uno está haciendo un asado y el carbón está medio que se está como ya apagando y la carne no se hizo todavía, ¿qué uno hace? ¿Deja que se quede así? No, lo empieza a soplar, ¿verdad? Dice, no, que se avive. Bueno, pero no estamos hablando hoy, el tema no es matrimonios. Hoy ya vamos a tomar un momento que lo tenemos pactado con la pastora para tratar en específico este tema, pero es importante porque justamente el peligro no es estar mal, sino creer que estando mal, estoy bien. Y esta iglesia, ¿saben qué? Vivía de apariencia. Dice Jesús, mira el diagnóstico que le da Jesús, durísimo, hermano, durísimo, durísimo. Yo no lo tomo, no, pero es durísimo este diagnóstico. Dice, mira, yo conozco tus obras. Esto por un lado es consolador, ¿no es verdad? Porque cuando estamos sufriendo, estamos batallando y las cosas no van mal y que estamos batallando, es bueno que el Señor, mírame, no es, queremos que el Señor nos mire, ¿no es verdad? Y que vea que estamos ahí padeciendo, que la estamos sufriendo, que estamos batallando, pero a veces las cosas no se dan. Señor, mírame. Dice, sí, yo conozco tus obras, pero también conozco tus obras cuando te haces el bandido. Conozco tus obras cuando estás poniendo solamente excusas. Conozco tus obras cuando de repente la única forma que estás viviendo tu espiritualidad cristiana es externa, exterior, es ritualista. Está solamente tu vida cristiana fundamentada en tu testimonio y tu reputación, pero no en la comunión con Cristo. A veces es bueno que nuestra reputación sea en cierta forma amenazada porque eso nos conduce rapidito a los pies del Señor. Pero cuando mi reputación es lo que más importa y que no me vean que yo soy alguien de buen testimonio, eso también en cierta forma muchas veces es peligroso porque confiamos en nuestra propia justicia y en la apariencia moral que le damos a los otros. Pero debe ser en Cristo. Él le dice, yo conozco tus obras. Tú tienes nombre de que vives, pero es nombre nada más porque estás muerto. Ay, hermano. ¿A quién le gustaría recibir esta reprensión del Señor amoroso? ¿Eh? Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Esto no es una crítica suave, hermano. ¿Tú te atreverías a decirle a algún hermano que sabes que está con él la vida espiritual como la de Sardi, decirle esto? ¿Tú te atreverías? Tú te das fama de que estás vivo, pero estás muerto. Bueno, Jesús lo dijo. Es un veredicto de parte del Señor. Gracias a Dios. Sardi tenía reputación, pero no tenía vida. Tenía actividad, pero no tenía unción, presencia de Dios. Tenía forma, pero no el fuego del Espíritu Santo. Esto a mí me recuerda a una ilustración que tal vez tú conoces muy bien de un autor, un escritor de cuentos, Hans Christian Andersen. No sé si ustedes tal vez lo leyeron, El Rey Desnudo. ¿Sí? Cuenta la historia, la parte que nos atañe para el mensaje de hoy, que había dos estafadores que estaban por la ciudad donde estaba este rey y convencieron a este emperador, a este rey, de que le podrían fabricar la tela más hermosa del mundo, la más valiosa, la más cotizada, se la podrían fabricar y dársela a él. Pero que esta tela, aquellas personas tontas no la podían ver. Porque era de mucha calidad, era algo reservado solamente, dice, aquella tela no la podían ver. Entonces el rey, por orgullo, le pidió a estos que le hicieran de esa tela y
Ellos le dijeron, aquí se la hicimos y aquí ya usted se la vamos a poner. Hicieron que le ponían este vestido. Y él desfiló por la ciudad con este vestido nuevo, fingiendo estar con una túnica gloriosa, la más cara y la más cotizada. Y entonces el pueblo y los que estaban ahí viéndolo, que habían sido informados de que el rey iba a salir con esta ropa gloriosa, por la presión que tenían, por su autoridad, aplaudían el vestido, decían, wow, qué tremendo el rey, qué tremendo vestido que tiene. Pero de repente entre la multitud sale un niño y este niño grita, el rey está desnudo. ¿Sabes, no? Todo esto había sido un engaño y realmente este hombre estaba saliendo desnudo. Sardis, justamente, representa a este rey desnudo del Nuevo Testamento. Los vecinos decían, qué gran iglesia, qué tremenda iglesia. Sin embargo, estaban desnudos delante del Señor. Estaba viendo Dios su verdadera condición. Jesús es como este niño que los mira y le dice, ustedes están desnudos. Y la desnudez muestra verdaderamente la vergüenza, ¿no es cierto? Desde que nosotros lo vemos en el Edén. La palabra nombre, que como Jesús lo menciona, que le dice, ustedes tienen nombre, es fama, es reputación, es ser reconocida por una iglesia, en este caso, que está viva, pero en realidad es lo contrario. Y nosotros podemos ser engañados, hermano, a ver muchas veces, no con los ojos de Dios, sino con los ojos de nuestra humanidad. Y empezar a medir el éxito espiritual en base a un estándar diferente al de Dios. Esto es importante porque Dios mide el éxito espiritual no en la cantidad de personas, no en la estructura que tenga una iglesia ni las actividades que tenga. El estándar del Señor no es ese para medir el éxito espiritual, porque si fuese así, Sardis recibiría toda la aprobación. Pero a nosotros nos muestra que el Señor no mira como nosotros vemos. En el libro de Samuel, el primero, capítulo 16, versículo 7, dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos y en base a lo que está delante de sus ojos, él hace un juicio. Pero el Señor mira el corazón. Dios puede ver donde nosotros en nuestra humanidad no podemos ver, salvo por el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Ahora, gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesús, que esta iglesia que estaba muerta, Jesús no los deja en la tumba. Gracias a Dios porque eso me da esperanza a mí. Porque yo te aseguro, hermano, en ocasiones, Sardis soy yo. ¿No es verdad? ¿Sí? Yo pensé que decir que no. No. Pero ¿sabes qué? En ocasiones también Sardis sos tú. Que quieres mostrar una apariencia de que tu vida espiritual está perfecta. No quieres que tu reputación se manche. Quieres llenar con muchas cosas, pero tu comunión y tu vida espiritual con Dios hace tiempo que está muerta. Pero si es así, hermano, si es así, el Señor no te deja en la tumba. Así como a Sardis, Él le mostró su diagnóstico y también le da su receta de la medicina, de la misma forma también es para nosotros. El Señor no lo deja ahí, sino que le da una serie de mandatos que la iglesia debía de seguir. En el versículo 2 le dice lo siguiente, le está el Señor en este caso dando órdenes de emergencia, porque nosotros cuando estamos en un CTI, cuando estamos casi entre la vida y la muerte, no es un momento para empezar a decidir si hago o no hago, ¿no es cierto? Si cambio o no cambio, no, es un momento de emergencia. Lo que me dicen lo tengo que hacer ya, sin demora. Y el Señor les dice lo siguiente, no le está dando una sugerencia, sino que el Señor le está dando un mandato. Le dice, sé vigilante.
Sé vigilante. Lo que tengo que hacer en el momento en el cual me encuentro en la misma situación que Sardis es comenzar a vigilar. Tengo que ser vigilante, tengo que velar, tengo que guardar. Porque ¿sabe una de las cosas por las cuales nosotros podemos determinar que Sardis había sido influenciada por su cultura y la historia que esta ciudad había tenido? ¿Sabes por qué? Porque esta ciudad había sido muy poderosa, había sido una ciudad muy difícil de penetrar y conquistar, había sido muy rica, pero en dos ocasiones, presta atención, en dos ocasiones esta ciudad, por falta de vigilar, fue conquistada por sus enemigos. Tú puedes ir a indagar un poquito la historia para saber más con profundidad esto, y te vas a encontrar con el hecho de que esta ciudad, que tuvo un éxito tremendo, inclusive con el oro y con el emperador Creso, no fue por el hecho de no tener recursos, de no tener lo que necesitaba para defenderse, que fue conquistada. En dos ocasiones esta ciudad fue conquistada. ¿Sabes por qué? Porque se durmieron y no vigilaron. Y el enemigo entró completamente sin ningún tipo de oposición. Por eso el Señor le dice a esta iglesia de Sardis: aquello que sucedió con ustedes en dos ocasiones hace mucho tiempo atrás, hoy está sucediendo en su vida espiritual. En aquel tiempo fueron personas que murieron, fueron un ejército que vino y mató familias, pero en este caso la muerte está llegando a su vida espiritual. Por lo tanto, vigila, vela. Empieza a ver aquellos lugares por donde el enemigo está comenzando a entrar. A veces nos descansamos espiritualmente porque aparentemente tenemos todo en control. No hay una situación que sea de emergencia que nos lleve a buscar a Dios, y no tenemos que esperar situaciones de emergencia. Tenemos que velar y vigilar. La palabra es una y otra vez constante hacernos este llamado. Dice Jesús mismo en el Getsemaní, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces entramos y caemos en la tentación, no porque la tentación sea muy grande, sino porque no estamos velando, nos hemos descansado, hemos bajado la guardia, y el enemigo toma oportunidad, y cuando queremos acordar, empezamos en ese espiral descendente en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo llegué aquí? No velaste. No estabas como en la atalaya, en la muralla, vigilando para ver si un enemigo entraba. Vos creías que la ciudad estaba todo en control, que tu vida espiritual estaba bien, que no había nada que podía atacarla. Y fue ahí, cuando bajaste la guardia, cuando dejaste de velar, que el enemigo entró. Velad y orad, porque tenés un adversario, y es el enemigo de Dios y el enemigo de tu alma, que anda como león rugiente buscando a ver si te puede devorar. Y si tú dejas de velar, de seguro te va a devorar y va a hacer contigo una cena espiritual. Estar velando, estar en guardia, estar atento a las diferentes situaciones que se van presentando para ponerlas a los pies del Señor, y que sea Él que nos direccione y nos diga qué es lo que debemos de hacer. No caemos en tentación porque la tentación sea tan grande que no la podamos resistir. No es eso lo que Dios dice. Caemos en la tentación y una y otra vez, y vamos cada vez más abajo porque no estamos velando. Di conmigo: tengo que velar. Tengo que velar. En segundo lugar, Jesús les dice: si quieren salir de la muerte espiritual, afirma las otras cosas que están por morir. Había cosas en ellos que todavía estaban vivas, pero estaban a punto ya de morir. Y les dice: aquellas cosas que están a punto de morir, afírmalas. Pon el corazón correcto en aquello que haces. No lo hagamos simplemente por una rutina, por un tener que cumplir, sino con una devoción a nuestro Señor y preguntándole: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? Buscar a Dios, no únicamente en situaciones que las cuales no tenemos control, sino en cada una de nuestras vidas, en todas situaciones.
Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que todavía están vivas. Tenemos que afirmarlas. Tu vida de oración, tu vida de servicio. Tal vez hay algunas que están hoy en cuidados intensivos y necesitamos volver a avivarlas. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aquel hijo en la fe que le llama, su hijo en la fe, aquel que había enviado a la iglesia de Éfeso y esta iglesia de Éfeso estaba dando un trabajo enorme? ¿Se recuerdan? Este joven Timoteo fue a pastorear, a servir a la iglesia de Éfeso y se encuentra con una iglesia que no lo respeta, que tiene en poco su juventud. Una iglesia que, según lo que podemos deducir, era media complicada. No era como esta iglesia. ¿Amén? Hubo uno solo que dijo amén. Era una iglesia complicada, hermano. Y el Timoteo dice, ¿sabes qué? Yo tengo más ganas de irme que de quedarme en esta iglesia de Éfeso. Estaba frustrado, hermano Timoteo. Estaba mal. Y el apóstol Pablo, tal era así que le tiene que escribir 2 cartas que por gracias a Dios nos quedaron a nosotros. Y en una de ellas le dice, Timoteo, yo sé que estás en cuidado intensivo, pero el fuego del don de Dios queda en unas brasitas todavía. Queda algo que está por morir, pero no va a morir. ¿Qué es lo que le dice Pablo que haga con eso? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando nosotros comenzamos a avivar aquellas brasas que parece que ya se van a apagar, comienza nuevamente a arder, y si hay cualquier leño a su lado lo enciende. ¿Por qué? Porque justamente ocurre eso cuando el fuego del Espíritu Santo empieza a ser avivado en nuestras vidas. Aquellas cosas que estaban ya a punto de ser sepultadas vuelven a tomar vida juntamente con Cristo, juntamente con Él. ¿Qué área en tu vida espiritual hoy no está como debería de estar? Todos sabemos aquí que es algo precioso, pero que también es un mandato evangelizar, ¿no es cierto? Comencemos por ahí. ¿Cómo está la evangelización en tu vida? ¿Arde en ti el deseo para que otros también vengan a Cristo como tú viniste? ¿O ese carbón está a punto de ya morir? Si es así, hay que avivarlo y decir, Señor, dame el deseo, la pasión por las vidas, porque sean alcanzados de la misma forma que yo fui alcanzado. Y no necesitas irte al Congo, a África, ni a la India, hermano, y mucho menos a Irán. Tu vecino, aquella persona que saludás todos los días, tus compañeros de estudio, la mamá con la que conversas porque tiene un hijo de tu misma edad. Ahí está la misión de llevar el evangelio. Y ahí podríamos ir por otras cosas. El punto número 3, y voy a apurarme ya para terminar, que le dice el Señor a esta iglesia que está como que vive, pero está prácticamente muerta, le dice, no se queden en esa condición. Lo que tienen que hacer ahora, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. La memoria nos debe de servir para algo, hermano. Y no es para recordarnos de todas las desgracias que nos ocurrieron únicamente, de todo el mal que nos hicieron. ¿Hay alguien aquí que de repente lo que más se recuerda son las cosas malas que le hicieron? ¿Las desgracias que le ocurrieron? ¿O soy yo el único? Soy el único. No, ¿verdad? Nuestra memoria es selectiva, pero le gusta seleccionar aquellas cosas
que en cierta forma apoyan o afirman nuestra victimización. Y con esto yo no quiero negar el hecho de que sí hay situaciones que nos han hecho mal, sí hay situaciones en las cuales no quiero negar nada de eso, pero tenemos que adiestrar nuestra memoria. No es verdad, no sé por qué, hoy voy a volver a, ¿no es verdad que en el matrimonio ocurre eso? Sí. Cuando se plantea una discusión o las cosas no van muy bien, la historia parece que, la memoria lo único que se acuerda es de las cosas malas de la relación. Todos estos años han sido malos. Y en este caso, generalmente, la que se pone más histórica es la mujer. Perdónenme, mujer, pero es verdad. No, o sea, usted ve que cuando yo le tengo que dar, sí, cuando yo le tengo que hablar al hombre, le digo al hombre, ¿no? Pero la que se pone más histórica no es la mujer. Y se empieza a acordar, ¿verdad? Qué bueno, porque y uno se pone a pensar en la mente, pero hubieron cosas muy buenas también. Pero ¿por qué es que traigo esto? Porque tanto hombre como mujer somos iguales. Muchas veces traemos solamente las cosas malas, solamente aquellas situaciones que lo único que van a hacer en el momento que estamos viviendo no es ayudarnos, es acabar más hondo el pozo. Y Jesús le dice, miren, ustedes no caben más hondo el pozo de Sardis para hacer su propio funeral. No, acuérdense, traigan a memoria, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho en tu vida cuando te alcanzó, cuando te rescató. Acuérdate cómo respondió la oración, como clamaste. Acuérdate cuando en momentos estados que no encontrabas maneras de salir y el Señor vino a tu socorro y te sacó de esa condición. Acuérdate de los beneficios del Señor en tu vida. ¿Cómo es Él que te rescata del lodo? ¿A quién te recuerda? ¿No es verdad que el salmista David nos enseña muy bien, inspirado por Dios, cómo hay que adiestrar el alma? Justamente en el desafío bíblico hace unos días atrás abordamos este tema, cómo el alma muchas veces se turba dentro de nosotros. Nos empieza solo a gritar las cosas negativas que están sucediendo y han sucedido. Pero nuestra alma, tenemos que decirle, alma mía, deleítate en el Señor. Deleítate en Él. No seas ingrata. Acuérdate de todos los beneficios que Él te hizo. Adiestrar nuestra memoria y le dice acuérdate, y no solamente acuérdense, guárdenlo, presérvenlo. ¿Y qué es lo más importante que esta iglesia tenía que recordar de aquello que habían recibido? Bueno, si vamos a Hechos 2:41, nos vamos a dar cuenta cuando comienza la iglesia, cuando la iglesia inicia en el momento del origen de la iglesia, se dice así que esta iglesia en 2:41 dice que los que recibieron su palabra, cuando Pedro da el primer sermón, se recuerdan que fueron 3,000 los que se convirtieron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacía la iglesia en ese momento? Bueno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia saludable es una iglesia con una doctrina saludable. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza. Es aquello que fundamenta nuestra fe, que nos alinea directamente con lo que debemos de hacer. En la comunión unos con otros. ¡Wow! La comunión los unos con los otros. Este domingo pasado, y bueno, lo que ocurrió anteriormente fue precioso. Más allá de lo que vivimos aquí el domingo, fue lo que hubo antes de eso. Esa comunión que hubo en la práctica y nosotros hablábamos con la pastora y no estábamos ahí, pero nos gozábamos, ¿no es verdad? Todo eso que se está dando es la comunión que trajo. Lo hablaba también, eso lo hablé con Axel, la comunión, eso que trajo de unos con otros. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Esa comunión. Les dice, el Señor dice, Sardis, recuerden que no es importante las luces, no, las cosas despampanantes, las novedades, la comunión de los unos con los otros.
¿De qué sirve mostrar una cosa de una iglesia? A veces estamos acostumbrados a una iglesia de ritualismo o algo que somos en la iglesia, pero después cuando salimos somos otras personas. No, hermano. La iglesia está conformado por hombres, por mujeres, pecadores que hemos sido rescatados por Cristo. Y gracias al Señor que Él en su obra de santificación nos va haciendo mejor de lo que éramos. Pero todavía no somos lo que deberíamos. Y tampoco lo alcanzaremos en su plenitud hasta que Cristo no nos lleve en la gloria. Amén. Entonces, les dice el partimiento del pan, esto se alusiona a la cena, a la Santa Cena, persevera en la cena del Señor y en las oraciones. Orar, básico, simple. Después somos nosotros que empezamos a añadir montones de cosas. Pero dice, aquellos que han recibido, guárdenlo, el Evangelio de Jesucristo para salvación de sus almas. No busquen novedades, no algo nuevo. Aquello que ya habéis recibido, o acaso hay algo más valioso, algo más que mueva más el corazón y mueva más el alma que lo que Cristo ha hecho por nosotros. De quien Cristo es. Si hay algo que mueva más la iglesia que Cristo, no es iglesia. Es Cristo. Es nuestro Señor. Porque dice aquí la advertencia del Señor, luego de dar las instrucciones de lo que debía hacer y lo que yo debo hacer y de lo que tú debes de hacer, les dice, si no, vendré como ladrón. Si no vigilan la grieta, si no vigilan aquello que está causando el daño en ustedes, iglesia de Sardis, yo vendré como ladrón. Y esto muestra que el Señor es la manera en la cual viene, es de una forma repentina. ¿Cómo el ladrón avisa que va a venir? Da día, hora, fecha, ¿no? ¿No? Entonces, mire, fulano, yo está el día, imagínate, ¿no? No, el ladrón aparece, hermano, y cuando menos lo espera. Por eso es ladrón. Dice el Señor, no porque Él sea un ladrón, pero para tipificar la forma en la cual Él va a venir, sin avisar. Y eso a mí me muestra la urgencia que yo debo de tener en actuar y seguir la dirección que el Señor me está dando si mi condición espiritual es como la de Sardis. Debo actuar rápido. No debo dejar para después. Pero mire qué interesante esto, porque les dice el Señor, hay en medio de ustedes, y yo creo que esto nos habla a nosotros, no. Hay en medio de ustedes un remanente que no manchó sus vestiduras. ¿Quién dice amén? Amén. Siempre hay, en todos los tiempos de la historia de la humanidad, el Señor guarda un remanente que tal vez no hace mucho ruido, que tal vez no es lo más llamativo, no es lo que acapara más las noticias o los titulares, no es lo que llama más la atención, pero es lo que el Señor reserva. Y es interesante porque en todos los tiempos de la historia de la iglesia, que son 2000 años ya, nosotros vemos este repetirse. Siempre Dios guarda un remanente que al momento justo comienza a ser su iglesia una vez más, levantarse como lo que es columna y baluarte de la verdad. Y mire lo que dice aquí, lo que promete el Señor. Dice, al que venciere, al que se propone, se determina a salir de esta condición en la que encuentra, a no conformarse, a quedarse en una condición de apariencia de vida, pero está muerto. Dice, le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Las vestiduras blancas representan pureza. El sacerdote se vestía con vestiduras blancas para oficiar. Estamos hablando del contexto, ¿verdad?, religioso del Antiguo Testamento. Le daré vestiduras blancas. Representan realeza, representan pureza. Dice, de esa forma, dice, yo voy a hacer con aquel que se determina a perseverar, que se determina en dependencia a Cristo, a buscar crecer en santidad.
Porque, hermanos, el camino de la santidad no lo podemos negociar por nada. Y cuesta, cuesta. ¿Sabes que a Cristo tu alma le costó la cruz, su vida? A nosotros nuestra alma y su salvación no nos costó nada, sino creer por fe, por gracia, por regalo de Dios, la recibimos. Por eso debemos de dar todo lo que hay en nosotros para decir, Señor, yo quiero crecer en santificación. Quiero, Padre, cada día más caminar cerca de ti. Que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Con tu dedo, Señor. Con tu dedo. Si hay algo que debemos concluir entonces esta mañana y que debe sellar el mensaje a nuestros corazones mediante Sardis, el mayor enemigo, hermanos, de la fe en Cristo no es el ateísmo, porque el ateo tiene oportunidad, como ha ocurrido en muchísimas ocasiones, sigue ocurriendo, de ser el más fervoroso discípulo del Señor, sino que el mayor enemigo es la comodidad religiosa. Es preferible admitir delante de Dios cómo está hoy mi condición que seguir como si nada estuviese pasando. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? Tal vez no en todas las áreas, pero hay áreas en tu vida en donde tú dices, sí, le habla a Sardis, pero me está hablando a mí esto. Sardis vivía de su fama en el pasado y muchas veces nosotros vivimos de comunión con Dios que hemos tenido hace 10, 15 años, pero no en tiempos cercanos y en tiempo presente. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? Esto es serio, hermano, esto es verdadero, porque yo no soy que lo digo, es el Señor que me lo dice a mí, te lo dice a ti. Tú crees o tienes apariencia, tienes fama de que estás vivo, pero si el Señor te da el diagnóstico, te dice, no, vos crees que estás vivo, pero estás muerto. Si es esa la condición espiritual en la que te encuentras, si es esa la condición, el Señor hoy no te está dando un consejo, hoy te está dando un mandato. Porque no quiere que tu vida espiritual sea sepultada y vaya a la tumba, quiere que se levante. Que salga de ese lugar y tiene todos los recursos para hacerlo, todo en Cristo, en Jesús. Si hoy es esa condición, afirma aquellas cosas que hoy están para morir y no van a continuar de esa manera. Si tu alma te grita, oh, pero mira lo que está pasando conmigo, mira, y si Dios existe, y tantas cosas que nuestra alma nos empieza a gritar, empieza a recordarle quién es tu Señor y tu Dios. Lo que Él es, por encima de toda circunstancia, lo que Él ha hecho y hace contigo. Y dile también lo que Él hará, porque fiel es Dios para cumplir lo que Él promete. Él no es como el hombre, Él no es como yo, no es como nosotros, que prometemos pero a veces no podemos o no cumplimos. Dios promete aquello, Dios cumple aquello que promete. El Señor hoy te da instrucción para que no te quedes en ese lugar, sino que salgas, porque como ladrón en la noche vendrá, sin aviso. Mas gracias a Dios que este mensaje nos llega a tiempo. Gracias a Dios de que no es tarde. Porque tú hoy puedes determinar delante del Señor, a decir, Señor, yo no quiero eso. En tu poder y en tu fuerza, mediante tu Espíritu Santo,
Yo salgo de esta condición y no me quedo en la misma condición. Continúo avanzando, quiero avanzar, quiero crecer. No me conformo a esta vida espiritual que tengo. Yo quiero avanzar más, Señor. Quiero vigilar. Padre, te damos gracias